Buenas tardes. Gracias por venir. La verdad es que es muy gratificante ver que cada semana pues seguimos teniendo mucho público, seguir viniendo a pesar del buen tiempo y de que hay muchas más cosas que hacer en Murcia. Así que, bueno, lo agradezco de verdad que sigáis viniendo. Hoy es muy emocionante el día porque es la última sesión del curso. Yo creo que vale la pena hacer un poco de balance. Quiero también, bueno, antes de seguir me gustaría agradecer sobre todo especialmente al CENDEAC, al personal del CENDEAC, agradecérselo a Javier, a Rocío, a Juanma por la parte técnica, a Miguel y a Virginia por lo bien que están quedando los vídeos. De hecho, también tiene mucho que ver, yo creo, la calidad de los vídeos con la cantidad de visitas que estamos recibiendo. Y también quiero hacer mención a Paloma, que es la persona ordenanza que está en la puerta y que muchos días ha tenido que ampliar su horario, bueno, digamos fuera de lo que le corresponde, porque podamos seguir aquí. Así que, bueno, muchas gracias a todo el equipo. Yo creo que el CENDEAC, y voy a aprovechar para decirlo también, es un pequeño tesoro, como es un nodo, un punto de encuentro y también, bueno, un pequeño grande interior de resistencia intelectual y cultural que tenemos que proteger y que tenemos que cuidar. Cada persona que viene lo dice, lo comenta. Y cada persona que visita la biblioteca, que conoce los libros que se editan, bueno, es algo que quizá a veces no nos damos cuenta, ¿no? Vale la pena insistir. Bueno, pues como decía, voy a hacer un poco de balance de las últimas semanas que hemos estado compartiendo. Nos hemos ocupado bueno, de algunas temáticas que por supuesto no agotan el argumento de los interiores. Son, bueno, unas pocas ideas que hemos podido discutir. Pero bueno, lo hemos podido hacer también desde distintas perspectivas, de distintas experiencias, disciplinas, y yo creo que hemos podido dar un panorama más o menos amplio de cómo deberíamos de pensar y empezar a problematizar el interior como algo que no viene dado de por sí. Por recordarlo, con Sabina Urraca nos paseamos por los interiores que proponen las agencias de alquiler. Con Lucía Jalón bueno, nos invitó a encontrarnos con la interiorización como un proyecto biopolítico. Sergio del Molino señaló la dimensión resistente que implica la decisión de quedarte en casa, muchas veces. Alberto Ruiz de Samaniego nos advirtió de la imposibilidad de alcanzar una auténtica intimidad hoy en día. Y la semana pasada Jordi Colomer nos dio un paseo fascinante por los interiores mentales y por sus representaciones. Hoy acabamos el ciclo con una de las cuestiones que a mí personalmente más me interesan, cuando se trata de discutir sobre nuestros escenarios construidos y nuestros escenarios materiales. Yo creo además que es una idea que ha producido un impacto reciente muy visible, tanto en el arte como en la arquitectura, y también tanto en lo que se refiere a las prácticas como en lo que se refiere o lo que corresponde a la teoría crítica y al pensamiento. Me refiero a la dimensión política de los artefactos técnicos. Por decirlo de otro modo, en nuestro caso, como interiores, la casa como un dispositivo sociotécnico, es decir, como una tecnología que da soporte a una forma de sociedad u otras. Muchas veces entendemos la casa como unas tecnologías de encierro. Siempre hablamos, por ejemplo, de la domesticidad heteropatriarcal, por ejemplo, y cómo la casa la ha fomentado, la ha apoyado, pero también muchas veces como objeto de activismo y reivindicación de derechos. Basta pensar en el derecho a una vivienda digna o todo lo que hemos podido vivir en los últimos años en las movilizaciones contra los desahucios, ¿no? No siempre la casa es un encierro. La casa occidental, tal y como la conocemos hoy, se ha configurado a lo largo de los siglos atribuyendo distintos significados a cada una de sus partes. Por ejemplo, la entrada podía entenderse como una frontera de la intimidad entre el afuera y el interior privado. Los armarios son una metáfora de lo oculto, de lo prohibido, de lo inconfesable. El cuarto de baño como lugar para el cuidado de sí, que por cierto tiene sus orígenes en el burdel, que tiene sus orígenes también en el higienismo, en la gestión de los residuos urbanos y también en el tratamiento de enfermedades como la tuberculosis, como explica Beatriz Colomina. La cocina no es una excepción, desde el hogar como un punto de calor,
como el lugar en el que se mantenía encendida la hoguera. De hecho, hogar y hoguera son palabras que obviamente vienen de la misma raíz. Desde el hogar, digo, hasta la cocina de inducción, esa que Bertín Osborne no sabía encender, pasando por la cocina de Frankfurt, la de Margaret Schuttel y Liotsky, que normalizó, digamos, el uso de la cocina. La cocina ha pasado por muchas versiones y ha encarnado múltiples significados y agencias políticas. El arte y la arquitectura no han sido indiferentes y, sobre todo, muchas autoras, muchas procedentes obviamente del feminismo, han desarrollado su trabajo en torno a la cocina como un campo de batalla. Ana, en el brief que envió para preparar un poco la conferencia, pues mencionaba a Silvia Federici, a Dolores Hayden, a Marta Rosler, etcétera, como ejemplos de mujeres, de artistas, investigadoras, filósofas y activistas que han entendido la cocina como un espacio de discusión fundamental. Pero explorar todas estas ideas y, sobre todo, desarrollarlas y trasladarlas a la práctica para conectar la teoría y el diseño de sus encarnaciones en objetos técnicos no es un trabajo sencillo, no es una tarea fácil. Ana Puiggener es seguramente la arquitecta que, de una manera más brillante, ha actualizado los estudios sobre las cocinas, la organización social que contribuyen a consolidar y, sobre todo, las formas de colectividad que promueve su desaparición del centro del espacio de la intimidad o de la unidad familiar, para dar paso a proyectos de vida más abiertos y más atentos a otras posibilidades sociales. Por eso pensamos, Javier y yo, en su día, cuando hicimos la lista de personas que podían venir invitadas, que era imprescindible que Ana viniera, que participara en el curso y contara y nos enseñara sus investigaciones sobre las cocinas colectivas que ha hecho a lo largo y ancho del planeta, que además son ya fundamentales para plantearnos cómo queremos vivir y qué arquitecturas para qué clase de colectividades merece la pena componer. Bueno, Ana Puiggener es doctora arquitecta, investigadora y editora, es cofundadora de la Oficina de Arquitectura Mayo de Barcelona, desde la que se ha centrado en la materialización de muchas de sus propuestas teóricas. Y esto para nosotros era muy importante. Hay una traslación, digamos, del trabajo teórico hacia la práctica que entendemos que es fundamental, ¿no? También hemos hablado mucho en Alicante de este tema, ¿no? Es profesora en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Anteriormente lo fue en el Royal College of Arts de Londres, en la Escuela de Arquitectura de Barcelona. También ha dado conferencias en la Universidad de Yale, en la Universidad de Harvard, en FAU Lisboa, en la Escuela de Arquitectura de Bruselas, en la de Alicante, entre otras universidades. Entre 2011 y 2016 estuvo a cargo de la dirección de la revista Quaderns de Arquitectura y Urbanismo, en un periodo que, debo decir, fue especialmente brillante en la historia de la revista, que es una revista, para quien no sea del gremio de la arquitectura, verdaderamente importante, ¿no?, en España. Ha expuesto en el MoMA de Nueva York, en la Royal Academy de Londres, en el Art Institute de Chicago, en Storefront for Art and Architecture de Nueva York. Mayo también ha participado en la Bienal de Venecia en diversas ocasiones, en la Bienal de Chicago en 2 ocasiones, ha recibido varios premios FAD, el de Arquitectura de Opinión, Intervenciones Efímeras, Pensamiento y Crítica, Interiores. Por último, Ana, por último, y no todos, pero bueno, he tenido que reducir bastante el currículum para no alargarme mucho, pero bueno, ha sido también finalista del Rolex Mentor and Protege Initiative de 2016 y fue premiada por su investigación Kitchenless City con el premio Will Wright de 2016 en Harvard GSD. Bueno, pues Ana, muchas gracias por aceptar y por acercarte a Murcia. Es un placer volver a verte y te hagas aquí. Muchas gracias, Miguel. Me ha encantado escuchar la vinculación de esta charla en relación a otras charlas y ver un poco el contenido del comisariado de todo el ciclo, ¿no? Es bastante... Ahora entiendo por qué estoy aquí un poco. Y sobre todo, sí, pues agradecer a Miguel y a Javier que pensaran en mí para el ciclo y sobre todo, claro, para mí CENDEAC era un referente, no únicamente pues admiro el trabajo del comisariado como otras muchas actividades y pues claramente dije que sí, que me lanzaba a la piscina y me venía a charlarnos del trabajo que estoy llevando a cabo. Decidí, no sé si ahora me he equivocado, cuando has hecho la presentación digo, quizá me he equivocado. Decidí no hablar de la obra construida y sencillamente hablar de las investigaciones, porque tampoco tengo tantas ocasiones de dedicar pues, un buen rato largo a hablar de esto. De hecho, la charla que traigo hoy solo la he presentado otra vez,
y reúne todos los viajes que he hecho en estos 2 últimos años en relación a las cocinas colectivas. Es un poco un trabajo que aún está en proceso de cocción, que no es maduro para nada y que es sobre lo que estoy escribiendo ahora. Así que, pues, acepto críticas, respuestas ácidas al final de la conferencia y cualquier referente es más que bienvenido. O sea, considerar que es una cosa que se está gestando ahora. Como ha comentado Miguel, hace años empecé a trabajar sobre la idea de vivir sin cocina y eso me hizo darme cuenta, entre otras muchas cosas, que, como bien sabéis, la cocina ha sido un lugar del espacio doméstico donde ciertos valores se han volcado y donde hay se ha generado un constructo cultural alrededor de esta pieza arquitectónica que ha, pues, claramente definido nuestras ideas sobre lo que está bien o mal en relación al confort, pero no únicamente eso, sino roles de género, sistemas económicos allegados, etcétera, etcétera. Y para mí era interesante empezar a hablar de vivir sin cocina básicamente como una provocación para iniciar una conversación alrededor de estos temas y también para, de alguna manera, permitir que poner sobre la mesa no únicamente el tema de discusión, sino también permitir que fuéramos conscientes de que al final todo lo doméstico liga lo microeconómico con la macroeconomía, es decir, que no se puede entender todos los constructos relacionados con el hogar como algo aislado, y no únicamente eso, sino que es un constructo y que por lo tanto es algo en permanente mutación, y lo que consideramos bien hoy, precisamente quizá no será bien en 10, 20 años, y que por lo tanto sencillamente hemos de ser conscientes a ellos y tener una mirada crítica alrededor de la vivienda. Toda esta historia empieza con un clicherazo del libro ya, del Iris New York, escrito por Rem Koolhaas de 1978, que seguramente todos tendréis en mente y que ha sido, pues, un libro que ha influenciado mucho, aún hoy en día es un referente arquitectónico muy fuerte y, como bien sabéis, el libro original, si abrís la tapa, en la contraportada tenemos este famoso Commissioner's Grid, Commissioner's Plan, que define la retícula que define el Nueva York actual. Y al final, para mí fue interesante sobre todo volver a leer el libro desde la actualidad y ver las diferencias de cómo Rem Koolhaas veía New York en 1978 y cómo hoy, al menos, cómo percibimos el New York de hoy. Y al final del libro, no únicamente Rem Koolhaas le daba una importancia al grid de tal punto de que formaba parte de la contraportada, sino que al final del libro Koolhaas recopilaba una serie de proyectos, entre otros el The City of the Capital Captive Glove Project, en el que eran proyectos especulativos de su oficina OMA, en el que, como veis, vuelve la retícula y se entiende como este orden de crecimiento infinito sobre el que se posicionan una serie de edificios. En el caso del proyecto, además, eran los propios referentes de la oficina de OMA, en el que encontramos desde Le Corbusier a Lisinski. Básicamente, a través de este dibujo de Madelon Misanthrope, Koolhaas lo que nos estaba comunicando es que su misión de la ciudad era esta ciudad formada por un orden estricto en el que todas las excepcionalidades, todos esos edificios de referente que pasaban en todo el mundo podían llegar a suceder. Para mí, hasta tal punto, ¿no? Estos edificios que se personificaban, es decir, hasta tal punto que Madelon Misanthrope imaginaba estas situaciones en que los edificios tenían relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Y en uno de los capítulos, a mí me fascinó uno de los edificios que describe. Como sabéis, cada capítulo está dedicado a un libro en particular, como
como buenos protagonistas, como buenos caracteres, y se definen como estos edificios extraordinarios en los que todo puede suceder, que están envueltos en el famoso envelope, ¿no? Este sobre que lo cubre, esta serie de programas heterogéneos en altura. Y en uno de los capítulos se describe este famoso edificio, el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York, que se define por este hotel en las primeras plantas y después tiene una serie de apartamentos sin cocina situados en las torres que no tienen cocina gracias a que están servidos por los servicios hoteleros. A mí me parecía un modus vivendi extraordinario, igual que, o sea, así lo describía Koolhaas, hasta tal punto que durante años pensé que iba a ser mi tesis doctoral. Pasé como 2 o 3 años únicamente en archivos, leyendo sobre el edificio, ¿no? Mirando estas plantas extraordinarias, estas, como veis, increíbles, enormes. Había un tanto de cotilleo, he de confesar, porque es un edificio muy jugoso, hasta tal punto cuando Brad Pitt y Angelina Jolie se divorciaron hubo una gran pelea por el apartamento del Waldorf. O sea, hoy en día aún tienes como cotilleo bastante bueno. Y los archivos, pues encontrabas esto es una fotografía de los 60, creo, publicado en la revista Life, que, ¿no? Se describía, todas las personalidades que vivían en el edificio. Entonces llegó un momento que empecé a plantearme cómo esta tipología había podido suceder, o cómo este edificio, más bien dicho, había podido suceder. Y empecé a investigar casos similares y mi sorpresa fue que empecé a encontrar centenares de edificios que operaban de la misma forma en Nueva York. Quizá no eran tan extraordinarios en el sentido que no eran lujosos comparado con el Waldorf Astoria, cuyos servicios eran de extremado lujo, sino que eran quizá de menor nivel adquisitivo. Pero claramente la tipología era la misma. Entonces, era una serie de apartamentos que compartían unos servicios domésticos colectivos y cuyas plantas pues, no encontrábamos la cocina. Y esta tipología surge después de la Guerra Civil, en 1865, en Estados Unidos, no únicamente en Nueva York, sino en todos Estados Unidos, pero se construyen muchísimas en Nueva York, particularmente por una situación legal, que no entraré mucho en ello, y estaban destinados para la clase media. Estados Unidos, para que os hagáis una idea, hasta la Guerra Civil no existía la vivienda plurifamiliar como tal, o la única vivienda plurifamiliar como tal construida hasta el momento eran los llamados tenements, que eran viviendas de clase obrera definidas por una única habitación, que no había ningún otro tipo de infraestructura, ni baño, ni cocina, ya, un único espacio que se compartía entre varias familias. Y era una tipología considerada que tenía una gran falta de higiene, que debía ser erradicada, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay esta gran migración de población a las ciudades después de la Guerra Civil, junto con una falta de vivienda, lógicamente por un parón de la construcción durante los años de la guerra, hay esta necesidad de generar una vivienda colectiva para abaratecer los costes de la vivienda que pueda albergar todas estas nuevas migraciones y pueda responder un poquito a las necesidades de la clase media. Una clase media, que es una palabra pues muy ambigua en el sentido de que clase media nos hemos de referir a unos costes económicos en relación a unos salarios específicos, pero para no alargarme mucho, para que os hagáis una idea, en aquel momento era muy, muy amplia. Iba pues desde el tendero hasta el abogado. Y eso lo sabemos porque las plantas que encontré, que empecé a coleccionar, tenemos pues casos tan chiquitos como este, que tenemos dos habitaciones con baño, a plantas realmente muy lujosas, con muchísimas habitaciones, cada apartamento, en las que cada apartamento contenía muchísimas habitaciones, biblioteca, salón, dining room, etcétera, etcétera, sin que hubiera la cocina. Y esta diversidad tanto de economías como de tipologías, también me permitió entender que el vivir sin cocina en aquel momento no estaba llegado únicamente a un motivo económico. Es decir, que la gente prefería vivir sin la cocina porque consideraban que era un avance social, tecnológico, etcétera, etcétera. Tampoco entraré mucho en eso, pero sí que de alguna manera desde entonces me he dedicado, como veréis, a intentar desestructurar ciertos imaginarios o clichés alrededor de la idea de la colectividad doméstica y específicamente el acto de compartir la cocina, porque una de las cosas que siempre me he encontrado es eso, ¿no? La gente comparte, otra de las frases que suelen repetirse, ¿no? La gente comparte la cocina porque no puede permitirse tener una cocina propia.
Una de las cosas fantásticas de aquella época es que la vivienda se empezó a entender como algo sistémico, es decir, que tanto los servicios domésticos colectivos se alquilaban fraccionados, es decir, que uno podía pagar más o menos servicios colectivos, ¿no? Desde lavandería, incluso guarderías. A finales del 19 los edificios de vivienda tenían guarderías, cuidados de la tercera edad, etcétera, etcétera. Los servicios eran muy amplios, contra más lujoso el edificio, más servicios existían. Pero también se empezó a entender la vivienda como algo sistémico en el sentido espacial. Es decir, que uno podía escoger la cantidad de habitaciones que podían componer su vivienda y así responder a las diferentes necesidades vitales. Algo que, por ejemplo, desde mayo en la oficina estamos intentando incorporar en las viviendas colectivas que estamos construyendo, peleándonos un poco con las administraciones para lograrlo también, pero que definitivamente tiene un punto de contemporáneo en el sentido de que cuando entendemos nuestras necesidades contemporáneas no queda muy distante estas necesidades del 19, es decir, esa necesidad de poder ampliar o reducir la vivienda en función de no únicamente tus recursos económicos, sino también tus necesidades vitales, y todos nos hemos visto en los años de crisis teniendo que mudarnos a una zona u otras y esas estructuraciones familiares que nos hemos tenido que apañar en las estructuras habitacionales existentes. Como os podéis imaginar, aunque no me meto muy directo en toda la investigación, hay mucho de respuesta crítica a nuestro contexto español, a las tipologías habitacionales que se han promocionado, tanto desde el ámbito privado como el público, en el que la mayoría de viviendas del sector se definen por un tipo social que prácticamente representa menos de un 30% de nuestra realidad española. Es decir, que la familia prototípica formada por padre, madre, hijos, actualmente ya están, bueno, actualmente hace 2 años al menos cuando lo miré, estábamos a un 27% de nuestro panorama social. Con lo que de golpe tenemos todo un parque de viviendas que no responde a nuestra realidad social y es una responsabilidad, entre otros, de cómo los edificios están construidos. Son reflexiones que, de alguna manera, han estado encima de la mesa y uno se da cuenta cómo cambian nuestros valores, nuestros constructos culturales, como comentaba anteriormente. Uno, por ejemplo, que hemos tenido muy cercano es el de la televisión, y lo hemos tenido muy cercano porque no hace muchas décadas que apareció y ahora está desapareciendo, y el cambio ha sido tan rápido que estas viviendas cuya centralidad, ¿no?, estaba definida por un aparato electrodoméstico que emitía unas imágenes, de golpe este aparato se ha dividido, se ha fraccionado, está mucho más liberado de una posición central, y eso ha cambiado, por ejemplo, todos los usos que estamos haciendo en nuestras habitaciones hoy en día. Pues cómo cambiar el punto de vista y darse cuenta de estos constructos culturales que heredamos y cómo cambiarlos. Otro de los clichés también que he estado trabajando bastante para pelear es precisamente el asociar la colectividad con ciertas ideologías políticas. Eso lo digo precisamente porque toda la investigación de Nueva York, que definió este proyecto Kitchenless City, se centraba en casos comerciales. Todos esos edificios que os he enseñado o el mapeo de los casos similares al Waldorf Astoria, todos son construidos y desarrollados y gestionados por empresas privadas con una finalidad plenamente comercial. Y con eso también tenía una voluntad, no, al mostrar de esas realidades, también tenía una voluntad de mostrar otras realidades ideológicas vinculadas a la colectividad. Y con todo este cóctel Molotov presenté y después, supongo, también después de años de investigación en archivos, de hablar del 19, de acabar una tesis, presenté este proyecto a Harvard para que me financiaran un viaje durante un par de años para poder investigar casos contemporáneos de cocina colectiva e intentar visibilizar esta diversidad de realidades, tanto de realidades económicas, sociales como políticas, vinculadas al acto de cocinar colectivamente. Y esto, pues, esto es lo que me ha hecho viajar como una loca durante los últimos años. Empecé por Senegal, os los cito rápidamente porque será el contenido de la charla de hoy. Después me fui al sureste asiático, México y Canadá, Singapur,
Japón y Lima ha sido el último. Y entre medio de esto, para que os imaginéis un poco la locura de vida que he llevado, entre medio de esto empecé a dar charlas, a hacer workshops que me permitían enriquecer la propia investigación y descubrir más casos. Total, que me di como 7 vueltas al mundo en 2 años, 269.000 kilómetros. No me preguntéis por los puntos porque no los tengo tampoco, pues soy un desastre de gestión, pero que he sido totalmente insostenible en estos últimos años, sí. Os voy a empezar por el último viaje, por Lima. El caso de Lima para mí ha sido de los más interesantes. Os tenéis que situar hace 40 años, estamos en 1978, hay un paro por parte del profesorado académico brutal. Son unos años de inestabilidad política y económica en Perú en general y muy particularmente en Lima. Y hay esta inestabilidad social que hace que las calles se llenen de manifestaciones y protestas. Y en una de ellas, las mujeres de los vaguistas se empiezan a organizar para cocinar colectivamente para los propios huelguistas. Una práctica que ya existía no únicamente en Lima, sino que se podría extender a prácticamente toda Sudamérica, la tradición de las ollas populares, que son actos de cocina colectiva que siempre están vinculados a necesidades puntuales o a momentos también más anecdóticos. Lo que es interesante de este momento en Lima es que esta acción prácticamente pues, anecdótica, ¿no?, de cocinar para estos vaguistas, estas mujeres que realizaban la cocción empiezan también a participar en los actos políticos. Y de alguna manera, de forma natural, el acto de la cocina colectiva empieza a politizarse y se empieza a tener como por parte, en la historia de Lima, claramente es una historia de género, del género femenino. Por parte de estas mujeres empiezan a entender estos actos de cocina como una oportunidad para tener una voz política, algo que no había existido hasta el momento. Esto que sucede de forma anecdótica empieza a cuajarse de una forma mucho más estructurada. Se formalizan como tal los comedores a partir del 78. Es cierto que hay la ayuda de ciertas ONGs y sobre todo instituciones religiosas que ayudan a la estructuración y la formalización de estos actos más anecdóticos, y eso es muy importante porque desde el principio hay una voluntad por parte de las ONGs de formar a estas mujeres, es decir, que no únicamente sea un acto de cocina y de darles voz, sino que también hay toda una infraestructura pedagógica detrás, de formación, educación, divulgación, organización general que viene por parte de estas ONGs, y esto da que en los años 80 estas cocinas se empiezan a organizar siempre con esta vinculación con lo político que a mí me resulta tan atractiva, ¿no? Vemos esta imagen del Agustino, que es el primer comedor popular que se organiza en Las Comas, en Lima. Generalmente, y ya desde el inicio, estas cocinas se organizan, únicamente participan mujeres y están organizadas entre 20 y 40 mujeres que forman la agrupación. Y mientras que estos primeros años las ONGs y las distintas instituciones religiosas acompañan a los comedores populares, a partir de la aparición del Sendero Luminoso y del incremento de la violencia política, específicamente, las ONGs se empiezan a retirar y los propios comedores empiezan a andar solos. Mientras que es muy curioso porque cuando hablas con las mujeres, aún estas cocinas aún están operativas, claramente, obviamente, cuando hablas con ellas siempre niegan su vinculación política. En cambio, la cantidad de ataques contra los comedores populares durante los años del Sendero, de hecho el Sendero, uno de sus principales objetivos fueron las mujeres de los comedores populares, nos indica claramente que, a pesar de la negación de su activismo político, tenían un papel muy importante en aquel momento y aún hoy en día dentro de la sociedad política de Lima.
Uno de los casos más míticos que quizá conoceréis, porque se convirtió en un icono popular del activismo político, es María Elena Moyano, que fue asesinada en el 92. Y María Elena Moyano era una de las cocineras de uno de los comedores. También ella sí que tenía un papel político, no únicamente formando parte de los comedores, sino que también formó la Federación Popular de Mujeres de El Salvador, es decir, tenía como una carrera política muy importante, y eso hizo que fuera uno de los principales objetivos del Sendero. ¿Por qué surgen estos comedores? Os tenéis que imaginar que estamos en los años 60, tenemos una alta migración de las zonas rurales a la ciudad de Lima. Pasamos de una población de 2 millones a 8 millones y medio en 10 años, para que os hagáis una idea. Y todas estas migraciones, hay una falta de infraestructura, una falta de ordenación, lógicamente una falta de economía, una situación laboral precaria, etcétera, etcétera. Y eso hace el caldo de cultivo de la inestabilidad política de los 70 y el inicio de estas, no únicamente ollas, sino estos comedores populares. Y os preguntaréis por qué funcionan ahora y hoy en día. Pues porque básicamente han permitido que todo un sector social entre no únicamente en la política, sino en la educación, y aún hoy en día tienen ese papel. Son mujeres que deciden planes de barrio, es decir, que tienen un papel político súper importante de vincular el gobierno o la municipalidad con las acciones más cercanas y la vida del barrio, ¿no? Para que os hagáis una idea un poco de números, que es bastante alucinante. Hoy en día participan 100.000 mujeres en el acto de cocina, no únicamente en la ciudad de Lima. El gobierno hace 3 años contabilizó en todo Perú 16.000 cocinas operativas, y de esas 16.000 cocinas ellos admiten que solo son un 50% de las cocinas de los comedores populares activos en Perú. O sea, estamos hablando de 30.000, 40.000 comedores populares que diariamente cocinan para la comunidad. Uno de los principales, para que también tengáis una imagen de dónde suceden estos comedores, la mayoría de comedores se suceden en los cerros. Para aquellos que no hayáis estado en Lima, Lima se define en su 80% por esta topografía y este tipo de construcción, y es allí donde encontramos las cocinas, tanto en infraestructuras construidas para tal fin, como ocupando viviendas o lugares que se construyen desde la comunidad. Este es el primero que se construyó en el Agustino. Actualmente cocinan 15 mujeres. El funcionamiento es bastante sencillo, son turnos de 3 días. Cocinan siempre tres mujeres colectivamente, por tanto son horarios que les permite compatibilizar este trabajo con otros trabajos, es decir, que para ellas la cocina colectiva es un extra, y lo que también les facilita es entrar en una comunidad que te facilita cosas, te facilita acceso a educación, te facilita contactos, te facilita el cuidado de tu propia familia, te facilita el control y la pacificación o la neutralización de una violencia en un barrio, etcétera, etcétera. La mayoría de ellas no están financiadas. Tenemos muy pocas de ellas que las financia el gobierno y sencillamente son autosostenibles por la venta de comida. Originalmente los comedores solo servían la comida a las propias familias que participaban dentro del comedor, eran comunidades cerradas, pero progresivamente estos comedores se van abriendo al barrio y venden la comida por la mitad de precio de lo que sería un menú en un restaurante, con lo que eso facilita el pago de la falta de financiación, digamos. Tenemos otros, como os comentaba, en viviendas. Son infraestructuras muy mínimas, pero que dan servicio a 100 personas diariamente. O sea que, a pesar de lo esencial y lo reducido en tamaño, su impacto es muy alto. Y después tenemos otras que han logrado gestionar financiación pública y construir espacios que tienen pues, mayor capacidad. Y para mí el caso de Lima
Es interesante porque permite la visibilidad y la potenciación del sector femenino, pero asimismo se pone en duda y se pone sobre la mesa el valor del trabajo en el hogar. Algo, por ejemplo, que Silvia Federici empezó a discutir en los años 70, ¿no? Con sus famosos textos del 75, Housework for Wages, ¿no? Que empezó a poner sobre la mesa la necesidad de plantearse el valor económico del trabajo doméstico y entender que, a pesar de no ser remunerado, es una pieza esencial de la estructura capitalista en la que vivimos, ¿no? Pues, por ejemplo, los comedores, hoy en día hay casos preciosos, como este, el de la balanza, os voy pasando imágenes, que la ha diseñado un grupo de arquitectos. Y como veis, hay un cambio generacional, ¿no? Estos son comedores que empiezan como con unidades cerradas en el 78 y que ya tenemos cocineras que son de otra generación. Está habiendo un cambio generacional muy, muy importante y se está planteando y se está poniendo encima de la mesa la financiación de estos comedores. Y esto os lo comento porque ellas siempre niegan no únicamente su vinculación política, a pesar de tenerla, sino también niegan tener un salario por el trabajo realizado en las cocinas, sino consideran que ha de ser algo, como dice Silvia Federici, un trabajo de amor, un trabajo para la comunidad, ¿no? En cambio, esta capacidad económica del acto de cocinar se está poniendo en duda, sobre todo por parte de las nuevas generaciones, que están empezando a reclamar que se considere como también un trabajo remunerado. Y para mí eso es una discusión tremendamente interesante y contemporánea de lo que consideramos valor económico, ¿no? Y lo que debe o no debe ser remunerado. El caso de la balanza, además, es excepcional porque no únicamente se empezó a abrir y a servir comidas a la vecindad, sino que también ha gestionado una biblioteca. Ahora se ha convertido como en nuestros centros cívicos. Hay una biblioteca, un centro de estudios, un parque público y poco a poco, con el financiamiento que van obteniendo, van construyendo una infraestructura que va más allá de la propia cocina. Casos excepcionales son los de Marta Vera. Marta Vera es una de las activistas políticas que empezó gracias al acto de cocinar conjuntamente y que es una de las pocas panaderías que surgen, es decir, es una de las pocas empresas que aún funciona y surge a raíz de un comedor, y sería de alguna manera una forma de legalmente remunerar el trabajo que se genera en los comedores. Y la historia es bastante bonita. En 1987 el gobierno de Estados Unidos empezó a tener la necesidad de regular los precios del trigo de la harina, producida en el país. Y una de las maneras de regular el precio interno es exportando más. Total, que decidió tener políticas de externalización, de exportación de esas harinas para bajar los precios, subir los precios nacionales. Y una de las consecuencias son estas cosas rarísimas, ¿no? Te envían harina desde Estados Unidos, llega a las ONGs no saben qué hacer con esas toneladas de trigo, les dan a las mujeres tampoco saben qué hacer con esas toneladas de trigo, empiezan a hacer pan, pero lógicamente es ultra ineficiente hacer pan para la escala de los propios comedores, y estos comedores se empiezan a organizar con panaderías centralizadas que suministran, que hacen la preparación del pan a gran escala y suministran el pan de forma gratuita a todos los comedores. Pues esta anécdota, que viene de un gobierno que quiere decrecer el precio de la harina en el país, lo que produce es que estas mujeres se encuentran con una posibilidad y empiezan a gestionar pequeñas panaderías que se convierten en empresas para poder regular el servicio a los diferentes comedores colectivos. En aquella época existían 26 que trabajaban a nivel de toda Lima, y eso para mí es interesante porque cuando empiezan a funcionar, ¿no? Cuando estos comedores o estas panaderías empiezan a funcionar en red, de golpe nos encontramos con unos sistemas domésticos colectivos remunerados que remuneran el trabajo doméstico y que a la vez se convierten en infraestructuras urbanas. Realmente hacen un servicio de barrio.
Hoy actualmente la panadería ha evolucionado, sirven un montón de comida a los colegios y siguen produciendo pan, sirven 11.000 comidas a los colegios. A mí me fascinó porque lo típico de Lima, ¿no? Vas a buscar algo y te encuentras esto, perdonad, y yo buscaba una fábrica, lógicamente, y me encuentro unas rejas con una tiendecita que te vende pipas, agua, ¿no? Y 4 cosas más, huevos y tal, y una señora detrás de las rejas. Y le pregunto por la panadería. Y para mi sorpresa, ella era Marta Vera, que estaba controlando su tiendecita, y la panadería está oculta detrás y hay una infraestructura industrial acojonante que ella, la jefa es ella, la de la tiendecita, gestiona a 30 personas, una pyme brutal, y sirven, pues eso, 11.000 comidas a la semana, o sea, una barbaridad. Y para mí el valor de los comedores es ver esto, es ver cómo una mujer empieza a cocinar, empieza a decidir no cocinar en casa, cocinar con sus vecinas, y de ahí empieza a tener no únicamente una voz política, sino también un papel económico dentro de las infraestructuras domésticas, ¿no? Dentro de las economías domésticas urbanas que existen. Sorprendentemente, este caso limeño que aún vive, poco a poco fue influenciando en los países vecinos. Encontramos muchos comedores similares en otras latitudes, y lo más interesante es el caso de México. En 2008, el gobierno mexicano, como respuesta a la crisis, decide, siguiendo un poco la referencia del caso limeño, decide abrir lo que ellos llaman los comedores comunitarios. Es una red de comedores colectivos que operan de forma similar al limeño, pero se diferencian en pequeños datos. Primero, que el comedor comunitario de DF está promocionado por el gobierno, la municipalidad. Algo, por ejemplo, muy distinto al caso limeño, que es un movimiento bottom-up. El caso mexicano es totalmente hay una voluntad política de hacer que el trabajo doméstico esté remunerado, es decir, que la acción de cocinar esté remunerada, pero asimismo también de generar trabajo en los barrios en una época de crisis económica y, lógicamente, de reducir los costes domésticos. Es decir, y lo que ellos siempre, ¿no? Uno de los estándares es lograr una mejor nutrición en la ciudad, es decir, unos mínimos de nutrición positiva. Lo que es interesante del caso de México es el impacto, es decir, el gobierno empieza esto como una iniciativa que piensa que es pequeñita y, lógicamente, en DF nada puede ser pequeñito, y en pocos años se ven desbordados de solicitudes. Hay como unas 400 comedores en DF que funcionan de la siguiente manera. Cualquier persona con un espacio superior a 30 metros cuadrados en su vivienda puede solicitar al gobierno abrir un comedor comunitario. En respuesta a la solicitud, el gobierno le sustituye la cocina doméstica por una cocina industrial para poder cocinar a lo grande. Y en respuesta, los que inician la cocina colectiva han de cocinar diariamente entre 100 y 300 personas, vender la comida de mediodía, la comida por 10 pesos, para que os hagáis una idea, un menú son 80 pesos, o sea, un octavo del precio. El gobierno, a cambio, aparte de la instalación de la cocina, se suministra de forma gratuita mensualmente el agua, que en México es esencial, tortillas, arroz, etcétera, etcétera, o sea, comida no perecedera. Y eso lo que ha producido es este boom de iniciativas, ¿no? Medio bottom-up, top-down, que han permitido abrir gran cantidad de comedores comunitarios. En este caso, además, lo interesante es que no únicamente están gestionados por mujeres, sino que todo tipo de persona puede participar, puede trabajar. También, como en el caso limeño, para ello representa un trabajo parcial.
Y lo que es interesante también es que ahora se ha gestionado esta red de comedores que incluso compiten en la virtud de la propia cocina. Por ejemplo, esta pareja de señores mayores hacen el trayecto de 2 horas para ir a comer a este lugar particular porque les encanta el cocinero. Es decir, que más allá de la vida de barrio, que es lo más normal, digamos, de tener un comedor, también uno encuentra visitantes que se hacen recorridos larguísimos solo porque el chef es muy bueno en ese comedor y merece la pena. Lo que es interesante es que las infraestructuras son muy variadas, desde muy chiquitas como esta, ¿no? Gestionada por Patilú, que cocina prácticamente toda la familia. Y como decía, ¿no? Ocupan espacios existentes. Para mí lo que es interesante es, de golpe, lugares totalmente privados y domésticos se convierten en públicos. Entonces los límites de lo privado y lo público se convierten a pervertir y tenemos estas imágenes del acopio de la comida colectiva con tus fotografías de boda. Ocupan garajes, ¿no? Cocheras que dejan de utilizarse durante unas horas para acoger a los vecinos. Y son cocinas que hay contratación, es decir, no únicamente las llevan las personas de la vivienda, sino que también hay contratación. Hay otros casos curiosos como este comedor gestionado por una exactriz que considera que todos sus amigos son pobretones y les da vergüenza admitirlo, y gestiona un comedor para que todas las viejas glorias de la televisión mexicana puedan comer mejor. Y ella es fantástica, bueno, es una actriz estupenda. Y estos actores se mezclan con abogados que trabajan en la zona y de golpe tenemos estos mapas de comedores comunitarios tremendamente ricos e interesantes, ¿no? Y de un impacto urbano brutal. Algunos, como en el caso de la balanza limeña, empiezan a crecer y si bien hay unas normativas por parte del gobierno de control de todo tipo, higiénico, de seguridad, etc. Por ejemplo, una de las normativas es que no te puedes llevar la comida a casa, echa la ley, echa la trampa. Hay de golpe un sistema de recogida, ¿no? A las 9 de la mañana se lleva los tuppers y a las 5 de la tarde, cuando se sale del trabajo a buscar a los niños, se recogen de forma lógicamente ilegal, pero que se gestionan. Se gestiona también de forma no ilegal, alegal, digamos. En esta situación de alegalidad, vecinos que recogen la comida para sus familiares y vecinos, ¿no? Y hay este sistema de deliveries de gente que no trabaja o que está retirada, que va a los comedores a recoger los tupperwares. En casos como este, que era lo que os comentaba, similar a la balanza, que ya están gestionados por gente que controla un poco la administración, que tiene conocimientos de cómo funciona la administración y que logra financiamiento externo, ocupar un edificio abandonado, un ex gimnasio abandonado, gestionar. Por ejemplo, sirve 400, 500 comidas diarias. Es enorme, ¿no? Las margaritas, enorme. Que, bueno, entonces ya tienes como un edificio público muy bien organizado para poder tener este impacto, ¿no? Que ofreces clases, tienda, servicios médicos, es decir, es impresionante. Curiosamente acabé en Canadá porque en 1990 un grupo de mujeres canadienses visitan los casos limeños, volviendo a Lima, con esta idea siguiendo un poco el hilo del impacto de Lima. No es el caso de Montreal, del área del Quebec, pero muy particularmente del área de Montreal, no viene directamente influenciado de Lima, pero es muy curioso que ambos pasan a la vez. Y de hecho, es muy curioso en este viaje en los años 90, de estas mujeres que ya cocinaban en Quebec de forma organizada, conocen el caso limeño y deciden visitarse para encontrar sus afines, ¿no? Y el caso de Montreal es interesante porque empieza de una forma bastante anecdótica, improvisada, gracias a esta mujer, Jacinthe Ouellet, que en los años 80 se ve desbordada por el hecho de tener 3 hijos y
y ser madre soltera y no poder llevar a final de mes ni poder combinar el trabajo fuera del hogar con el trabajo en el hogar. Y se organiza con una amiga y su primo o su hermana, ahora no me acuerdo, para cocinar una vez a la semana y cocinar para toda la semana. Es decir, una vez que daban a la semana, compraban los productos de forma industrial para así reducir costes y cocinaban todos los menús de la semana. Ahora Jacinthe es una gran empresaria que ha llevado esto de la cocina al extremo y gestiona este sitio, el Resto Pop, que ofrece comida a bajo precio y promociona la cocina colectiva. Y esta es la primera cocina colectiva que se construye en Montreal. Esta anécdota de Jacinthe cocinando con sus amigas, digamos, sus familiares, de golpe es descubierta por los servicios sociales de Montreal y de golpe consideran que es una iniciativa que debería extrapolarse más allá de la anécdota doméstica y extrapolarse al servicio público. Entonces, desde la institución se empiezan a promover estas cocinas colectivas, juntamente a través de Jacinthe, es ella misma la que con la administración pública empieza pues, a gestionar y administrar estas nuevas cocinas. Y una de las consecuencias de la visita en Lima es que las cocinas después de la visita a Lima, estas cocineras de Canadá aprenden en Lima la visión política de las cocinas y se empiezan a gestionar. Es a partir de la visita a Lima que las cocinas colectivas en Quebec se agrupan bajo una asociación que hoy en día aún es activa y se empiezan a institucionalizar y a tener una visión y una representación política. Lo que sucede para mí, lo que fue un poco decepcionante, o al menos no decepcionante, sino curioso de las cocinas canadienses, es que aprendí el valor de la hiperregularización. En Canadá, la cocina, igual que surgió, no sucede, el acto de cocinar no sucede diariamente, sino sucede una vez a la semana, una vez cada 15 días, en que un grupo de personas se reúnen para cocinar. Lo que ha sucedido durante los años, estas últimas décadas, es que la hiperregularización ha generado que si bien las cocinas siguen siendo igual de activas, hay miles en la zona de Quebec y están muy bien organizadas, se han hipernormatizado. Solo pueden cocinar un máximo de 7 personas, todas han de cocinar activamente, siempre han de estar juntas, ha de haber una preorganización y un acuerdo colectivo, es decir, hay una hiperdemocracia en el sistema y todo ello debe estar regulado por una persona externa que ha de controlar que todo el mundo se comporte bien, digamos, o que no suceda nada grave. Esa hipernormativización lo que ha producido es que realmente haya muy poca gente que pueda satisfacerse de esta gran infraestructura de cocinas colectivas. Mientras los números son extraordinarios, cuando uno las visita y ve el impacto, realmente al final los grupos de cocina son muy reducidos y las periodicidades son muy espaciadas porque el coste de gestión de toda esta infraestructura hipernormativizada ha hecho que se convierta en algo bastante excepcional y no que sea la norma. Dejadme pasar rápido. Y ahora voy a pasar muy rápido porque me estoy enrollando en una persiana. Si bien todos estos casos, para mí el interés que tienen es su impacto urbano, uno de los viajes que quizá no utilizo nada de lo que visité, pero que para mí fue bastante interesante, sobre todo entender ciertas culturas de comer en la calle, fue los viajes en el sudeste asiático. Lo hice básicamente porque descubrí que en Bangkok había un gran parque de viviendas sin cocina. Y eso sucede gracias a la cultura del street food, una cultura muy, muy arraigada, que lógicamente tiene sus funcionamientos muy, muy perfeccionados porque lleva muchísimas décadas funcionando. Pasar rapidísimo porque lo que es importante es entender el por qué esto sucede y por qué la gente acepta vivir sin cocina. Para que nos hagamos una idea, esta pareja
él es la tercera generación que tienen el mismo puesto de comida que sirven cerdo con arroz en el mismo lugar de la ciudad, es decir, que su abuelo ya cocinaba el mismo plato. Tiene 70 y algo años, su hijo, 70 y pico, 80, su hijo justo cumplía 60 y ahora va a tomar las riendas del negocio después de cocinar durante 30 años con el padre. Como os podéis imaginar, el cerdo que ellos cocinan es el mejor cerdo con arroz de Bangkok. No puedes competir con eso. Uno, su abuelo ya compraba al mismo granjero. Tienen una receta tan refinada que es imposible, es imbatible poderla llegar a hacer. Con lo que cuando le preguntas a un ciudadano de Bangkok por qué van a comprar estos puestecitos que por su apariencia uno podría pensar tener una imagen totalmente contraria, ellos lógicamente te miran con cara de estupefacción y no entienden la pregunta, porque lógicamente tú eso no lo puedes llegar no lo puedes tener de otra forma. Lo que es interesante es que esta cultura del street food, que no únicamente sucede en Bangkok, sino que sucede todo en el sureste asiático, fue normativizada en los años 60 por el gobierno de Singapur. Para aquellos que... quizá no hay... Para aquellos que no... Bueno, no hay sonido, no pasa nada. Para aquellos que no conozcáis el panorama de Singapur, Singapur en los años 60 tiene... he perdido mis notas, ¿no? Pero tiene como un 9% de vivienda social. Actualmente más de un 80% de la población vive en viviendas sociales. Lee Kuan Yew revolucionó el país después de la independencia a través de la vivienda social. Y una de las cosas que tuvo claras es la necesidad de regular la venta de comida en la calle. De una forma bastante inteligente empezó a promover y a diseñar los famosos hawker centers o food centers también llamados, en los que todos estos vendedores ambulantes se normativizan, se centralizan, pero también lo que es más interesante es que se planifica desde el Departamento de Vivienda, el famoso HDB, y se asegura de que hay un centro de comida callejera a muy poca distancia de todas las viviendas sociales que se estaban construyendo. Y se regulan los precios. De tal manera que un alquiler en un hawker center es una décima parte de un alquiler en cualquier otro local. Eso permite que la comida siga siendo muy barata, a pesar de regularse, estar institucionalizada. Y también hay como un cuidado de la representación étnica, etcétera, etcétera. Lo que es sorprendente también es que esta cultura de la colectivización se pasa también a los famosos void deck. En la primera época de la construcción de las viviendas sociales, en los años 60 y 70, la tipología habitacional tenía este espacio vacío en la planta baja, que era un espacio que, por consensus colectivo vecinal, se podía definir los usos que podía llegar a suceder en estos espacios. Algunos temporales y otros más permanentes. Y entre esos permanentes empiezan a surgir cocinas colectivas. Paso muy rápido. Algunas ya un poquito en decadencia, ya que los residentes son muy mayores. Otras, en cambio, nuevas, como esta, Good Life Makan, que es una cocina colectiva que inicia una fundación para la gente mayor, para los cuidados de la gente mayor, hace unos años como un proyecto piloto que está siendo muy exitoso y está extrapolándose en todo Singapur, de estos sistemas de cocina colectiva para la gente mayor. Allí ser mayor se define una edad superior a los 55 años. A partir de los 55 años se considera de la tercera edad y tienes el permiso de utilizar estas cocinas colectivas. El gobierno suministra únicamente la comida, es decir, las neveras siempre están llenas y no hay ninguna otra norma. La autorregulación, digamos, hay como una desnormalización o desregularización para permitir la apropiación del lugar. Entonces, si uno quiere utilizarlo, ha de llegar a pactos con sus compañeros para poder cocinar. Y estas cocinas colectivas para la gente mayor en Singapur tienen ciertos paralelismos en otros casos en Asia. Encontré, por ejemplo, que era Yoshihawa. Estamos en Tokio, en las afueras de Tokio,
Y me llamó la atención sencillamente porque me habían contado que era una cocina para niños y todo, bueno, en Japón todo puede suceder, ¿no? Pero no me imaginaba qué quería decir una cocina para niños. Las cocinas para niños llamadas Kodomo empiezan hace unos años, no es esta la primera, sino hay otros casos similares, y hay unas 250, es un fenómeno que es bastante reciente, tiene como unos 5 años de antigüedad y que se están extendiendo por todo el país y básicamente tienen en común que se gestiona de la misma manera, es un grupo de gente mayor que cocina para los niños. Y cocina con los niños. Los niños también tienen una actividad, una acción, una participación activa en el acto de cocinar. Y por niños entendemos desde los 3 años hasta los 13, 14, 15 años. El caso de Keri Yoshikawa, es bastante interesante porque empieza a través de un proyecto de arquitectura. La arquitecta Chie Kono le encargan que reforme un local para la gente mayor. Y ella, pensando que podía ser una buena oportunidad para esta gente mayor, en lugar de construir un office, propone construir esta mesa de tamaño muy grande, con unos fogones y un sumidero, para que la gente mayor cocinara de vez en cuando. Las Kodomo Kitchens no estaban dentro del panorama de Chie Kono, ni mucho menos. Y lo que sucedió fue bastante bonito, porque precisamente la gente mayor rechazó el espacio y los que ocuparon el espacio precisamente fueron ese sector infantil. De golpe, este espacio para la gente de la tercera edad empezó a ser utilizado por niños de entre 3 y 13 años que estaban solos a partir de las 4 o 5 de la tarde cuando salían del colegio hasta las 11 de la noche. De golpe se visualizó una realidad en Tokio particularmente, pero se podría extrapolar en todo Japón, de esta cantidad de niños que viven y cenan solos por un momento particular en Japón, que tenemos un boom laboral brutal en que los padres, tanto uno como el otro, trabajan y no hay infraestructura montada de los cuidados, ¿no?, pública. Y de forma improvisada, estos abuelos que habían rechazado el espacio empiezan primero a ayudarles a hacer los deberes, después a cocinar un poquito de arroz y poquito a poquito se empiezan a animar. También la vecindad empieza a ayudar con el suministro de comida, de alimentos, para la cocción de estas raciones para los niños. Y nos encontramos en este espacio, ¿no?, autogestionado, que ahora lo visité otra vez hace unos pocos meses. Ya no únicamente es para niños, sino que come todo el mundo, la comida es gratuita y lo único que pasa es que todo el mundo participa un poquito, cada uno a su manera. Y como estas cocinas, tenemos el caso de Chie Kono, ¿no?, cuya arquitectura es excepcional, pero también suceden en espacios ocupados, ¿no? Ellos, por ejemplo, es una de las Kodomo Kitchens que ocupan escuelas de cocina para un día a la semana. Las Kodomo Kitchens a veces es 1, 2, 3 días en función de la organización o la voluntad o los recursos de cada una de las comunidades. Y lo que sucede, las Kodomo Kitchens no es un caso aislado de nuevas colectividades en Japón. La idea de compartir en Japón no estaba tan aceptada como en estos últimos años. Hay un boom de la necesidad de compartir. No tiene nada que ver con la cultura sharing que todos podemos tener en mente, más vinculada con movimientos capitalistas globales, sino que en el caso de Japón sucede a raíz de los dos grandes terremotos, el de 1995 y más particularmente el de 2011. Ambos terremotos generan una conciencia social de la falta de tejido de comunidad, de vecindad, debido, entre otras cosas, a un tipo de sociedad emergente, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial y promocionado por parte del gobierno a partir de los años 60-70, en que el individuo es el motor del capital laboral y social del país, que progresivamente ha hecho esa destructuración de tejido comunitario. Y esto, que podría ser anecdótico,
ha tenido unas repercusiones en la arquitectura brutales, porque han empezado a construirse y a salir muchísimas tipologías habitacionales en que el compartir es el centro del discurso. Tenemos como casos más comerciales, como Oak House, que es una de las compañías inmobiliarias, una de las 7 compañías inmobiliarias que se dedica exclusivamente a la promoción, la renta de estos apartamentos sin cocina con cocina colectiva. Este es el mapa de Tokio de hace 2 o 3 años, creo, solo de las habitaciones disponibles en vivienda colectiva en el mes de agosto. Imaginaros, tenemos como 3.992 y esta es una de las 7 compañías existentes y estas son las habitaciones vacantes, lo disponible. Imaginaros lo que ya está ocupado. El fenómeno es enorme. Tenemos además tenemos como varias, ya hay clasificación, hay como una conciencia de lo que está sucediendo, hay clasificación tipológica. Tenemos las llamadas social houses, que son vivienda sin cocina, con cocina colectiva, enormes, en las que habitan entre 100 y 300 personas, cuya finalidad es una finalidad, como el nombre indica, social, o sea, de la sociabilidad. Y ahí hay grandes tipos, hay hasta la que te asegura que en 2 años encuentras el amor, o sea, hay sí, específicas. O sea, tú, ¿para qué quieres sociabilizar? Si te gusta la música, etcétera, ¿no? Y después hay otra tipología que se llama las share houses, que es más reducida, que son viviendas unifamiliares en las que comparten entre 5 o 7 personas, cuyas edades son variables, vamos desde los 25 hasta los 45, 50, digamos, una cosa así. La mayoría trabajan y deciden compartir la cocina porque es una de las maneras de poder salirse de la tipología general que existe en Tokio, que se basa en un apartamento de 17 metros cuadrados con una pequeña kitchenette. O sea que muchos de los que viven también en share houses no únicamente lo hacen por un tema de compartir social, sino que lo hacen porque les encanta cocinar. Y el hecho de compartir la cocina les permite tener una cocina industrial, profesional, con una infraestructura brutal, ¿no? Casos como este, por ejemplo, también, que ha sido archipublicado porque empiezan a haber ejemplos de gran valor arquitectónico, o sea, muy bien diseñados, muy bien organizados, de On Design, por ejemplo, este, o este, de Shinohara-san, en el que, como decía, pues, son 7 personas que comparten una infraestructura y que se consideran como una familia. La idea de familia también está mutando muchísimo, hasta tal punto que hay una búsqueda de nuevos términos, ¿no? La idea de co-family, por ejemplo, es bastante común. Tenemos casos como este. En el centro de Tokio, en Shibuya, tenemos Shibuya Cast, que es una comunidad que en pocos años ya tienen 3 o 4 edificios en todo Japón. Es una comunidad formada por unas 200 personas que se consideran co-family. Bastante elitista, o sea, estamos hablando de una comunidad que no puedes entrar fácilmente, te han de invitar a entrar. Allí, ¿no?, la idea de tener una segunda familia. ¿Y qué quiere decir eso? Es una familia allegada que te permite una serie de relaciones, conexiones, posibilidades laborales, etcétera, etcétera. Y lo que es más interesante, que no voy a hablar mucho, bueno, me enrollaría mucho, es todos los programas de televisión promovidos por Toyota. Muy interesante, el sector inmobiliario invirtiendo en lo colectivo, comprado por Netflix, películas que se empiezan a producir en los años 90, finales de los 90, principios del 2000, y que han permitido, que entienden las nuevas tendencias sociales y que han permitido cambiar una cultura en relación a lo doméstico, al compartir, de una forma bastante radical en los últimos años. Más de forma perimetral, porque quiero acabar con Senegal bastante rápido, pero visité los casos de China y he flirteado un poco y tengo que acabarme de meter con todas estas ¿no?, compañías vinculadas con la nueva cultura y mercado de la cultura sharing, ¿no? Compañías como Uplus, o podríamos también citar WeLive, que es mucho más conocida, en que claramente ven un sector comercial súper interesante en este nuevo mercado y que tienen un lenguaje muy específico, ¿no?, está imaginario global, muy vinculado a las nuevas startups, a las nuevas aplicaciones. Como os podéis imaginar, también muy peligroso, etcétera, etcétera. No voy a entrar mucho en ello.
Voy a saltar, es que voy muy, muy lenta. Más Japón. Dejarme acabar. Y acabaré con el primer viaje que hice. Porque también es de aquellos viajes que quizá descartaré. Uno cuando hace investigación hace muchas cosas que después quizá no utiliza. Pero claramente fue de los que más me impactó. Empecé en Senegal porque una exalumna, Laura Campeny, que vive allí, me llamó y me dijo: esto de lo que hablas existe aquí, no es nada revolucionario y ha existido durante muchísimo tiempo. Total que pensé que era interesante y me cogí un avión un poco a ciegas y la fui a visitar. En Senegal la cultura del cocinar colectivamente es una cultura muy arraigada por muchos motivos. Se encuentran en Dakar apartamentos en altura cuyos apartamentos están formados por varias habitaciones. A veces tienen baño, a veces no. A veces los baños también son colectivos, a veces no. Pero siempre hay una habitación para cocinar colectivamente. La cocina nunca se pone dentro de los límites del apartamento. Cuando se pone dentro de los límites del apartamento es porque se ha seguido lo que ellos llaman los modelos modernos, que se remiten básicamente a los modelos europeos. Generalmente las cocinas son de espacio reducido. Es muy interesante porque se comparte el espacio, nunca se comparten los elementos culinarios. Se pueden compartir los elementos culinarios, las ollas se pueden llegar a compartir, nunca se comparte el fuego. El fuego es móvil, en caso de Dakar lo vemos de gas, ¿no? Pero es simbólico y es lo único que no se puede compartir. En cambio, el espacio sí. Y esta tradición que proviene, o sea, que vemos formalizada en los edificios modernos de Dakar, proviene de las zonas rurales, específicamente de esta tipología llamada Maison Impluvim, que se define por esta serie de habitaciones que cierran un espacio central donde se recolecta el agua y donde tradicionalmente se cocina. En las Maison Impluvim, como veis, hay diferentes fuegos en estos espacios centrales. Más de una cocina está en funcionamiento, como esta imagen que veis, una al fondo y una principal. La idea de familia allí no es una familia por relación de sangre, sino que es una familia por relación social. Lo podríamos más asimilar a la idea de un clan. Y dentro de estos clanes puede haber diferentes agrupaciones. Por lo tanto, podríamos decir que hay diferentes familias cocinando y compartiendo el mismo espacio. La cocina la hacen tanto mujeres como hombres. Siempre que el hombre sea soltero, cuando se casa deja de participar en el acto de cocción. Y cuando estas familias se mudan a la ciudad, llevan consigo esta tradición ancestral. Y para mí era un caso bastante interesante de ver cómo culturas ancestrales van mutándose, ¿no? Hibridándose con tipologías modernas, arquitectónicas, y cómo a veces si bien digo que quizá este caso lo dejaré aparte, aún estoy cocinándolo, ¿no? Porque creo que los casos que más me interesan son aquellos que transgreden realidades existentes a través de la colectivización de una pieza doméstica y logran reformular estructuras sociales, estructuras de género establecidas, estructuras económicas, como podemos el caso de Lima, ¿no? Que de golpe un sector social tiene visibilidad, de golpe el trabajo doméstico es remunerado, de golpe como que se gira, ¿no? Un poco la tortilla, se remueven las estructuras preestablecidas. Casos como el de Senegal no se remueve nada, es decir, son cosas que ya sucedían y que sencillamente, ¿no? se continúan, se perpetúan, se transforman. Para mí el caso de Senegal sigue siendo interesante por la tipología en sí, porque no es muy diferente a las otras tipologías que estoy mirando en otros contextos. Son estas habitaciones cuya ocupación es variable, ya que tienen un tamaño que no está llegado a un programa funcional. Es decir, en ellas se puede dormir, se puede estar, se puede hacer cualquier cosa por su forma. Podríamos decir lo que son genéricas en su uso doméstico y cuya distribución además también es variable. Las familias cuando se expanden o se reducen van ocupando más o menos piezas y hay un permanente diálogo, discusión, ¿no?
de los límites de cada una de las viviendas en función de la necesidad de cada uno de los clanes. Para mí esta mutuación o esa flexibilidad de los límites de vivienda no está muy distante de los casos que os comentaba al principio de la charla, ¿no? De Nueva York o de otras colectividades, ¿no? La japonesa, por ejemplo, también, que están saliendo hoy en día. Así que el caso está allí encima de la mesa, no sé hacia dónde iré, pero por ahora lo utilizo para acabar esta conferencia. Muchas gracias. Bueno, tenemos un poco de tiempo, no mucho, pero un poco de tiempo para alguna pregunta. ¿Quién empieza? En Lima el problema es la cantidad, porque es excesiva, ¿no? Ahora hablando así como de conversación de café. Los platos son... Y cuando quieres ver varias cocinas en un día, lo tienes muy mal. Hola, muchas gracias Ana por la conferencia, me ha encantado, gracias por compartir con nosotros esto. Y, por ejemplo, por un lado empezabas comentando cómo en el Waldorf Astoria el hecho de que la cocina, de que no tener cocina era un lujo, se veía como un avance tecnológico en los estilos de vida, es decir, algo que todavía sería un lujo. En cambio, por ejemplo, en casi todos los casos, seguro que tú me puedes corregir, pero en casi todos los casos, y sobre todo en Japón, el hecho de tener una cocina colectiva se ve como una necesidad ante el mercado. Es decir, no podemos, es decir, el precio del suelo en muchos lugares no te permite tener una cocina industrial o cualquier tipo. E incluso hoy, es decir, por lo menos yo desde mi educación y como mi concepto de vivienda, el no tener, si no tuviese cocina y renunciase a la cocina, quizás porque soy arquitecto puedo ver el punto bueno de las colectividades que genera, etcétera, y las cosas buenas que puede traer a mi vida, pero yo creo que en general se ve como una necesidad que marca el mercado, ¿no? No obstante, es bueno, porque aunque sea por una necesidad o que no te puedes permitir tener una casa más grande, van a surgir nuevas colectividades, posicionamientos políticos, va a empoderar a las personas, como veíamos en Lima, y bueno, y en todos, yo creo, incluso en Japón, relaciones. Pero en España, como has dicho ahora mismo, el 27% de las viviendas solo el 27% de las viviendas responden al patrón que tenemos de la vivienda nuclear, familiar, heteronormativa o homonormativa. Pero si introdujésemos el cambio de la cocina colectiva, se generaría, u otros sistemas de vivienda que se adapten de verdad a los nuevos estilos de vida, fomentaría nuevas formas de vida y nuevos avances al final, y una sociedad más productiva desde el punto de vista afectivo, que se corresponde, una autenticidad, yo diría, con los estilos de vida que están ocurriendo actualmente. ¿Cómo promocionar eso? Eso es lo que me pregunto como arquitecto, ¿cómo promocionas eso saliéndote del mercado? O aunque quieras aprovechar el mercado, ¿hacia dónde vamos? Porque también, si lo regulas, puedes acabar como en un caso de la hiperregularización que comentabas de Canadá. Entonces, yo como arquitecto o cualquier diseñador se puede preguntar, ¿cómo promocionas eso? Porque también me ha llamado mucho la atención cuando has dicho que al intentar proponer nuevos modelos de vivienda, aquí con las regulaciones tienes que pelear con la administración, etcétera. Entonces, ¿tú crees que puede existir un código de buenas prácticas en cuanto a los nuevos modelos de vivienda, etcétera? ¿Hacia dónde crees que vamos? ¿Nos vamos a escapar del mercado? ¿Tenemos que luchar contra la administración? ¿Encontrar un 50-50? Y bueno, eso es más o menos es una pregunta un poco abierta. Sí, no, a ver, vivimos o sea, salirse del mercado no, o sea, no puedes salirte del mercado.
porque estamos en una sociedad capitalista. O sea, quizá estamos yendo hacia otra cosa. Es posible, esto lo podríamos definir, pero salirse de las regulaciones, ¿no?, establecidas por el capital realmente es muy difícil. Y te diría que es absurdo, o sea, que no tiene ningún sentido. O sea, que considerar que cocinar colectivamente, por ejemplo, salirse del mercado, tampoco es cierto. O sea, realmente es parte del mercado. Y una de las cosas, por ejemplo, que siempre utilizo a Federici es precisamente por eso, porque sus textos nos permiten ver cómo el capital ha entendido la cocina como parte del mercado, aunque la ha invisibilizado. Pero gracias a su invisibilización, todo aquello ha sucedido, ¿no? Es decir, gracias a que la mujer se centró en el hogar y en la cocina durante el siglo XX, todos los mercados económicos empezaron a aparecer. Y eso es súper interesante. Mira, te diría que no es que esté bien o mal, no es que una cosa esté bien, la otra esté mal, sino lo que creo súper interesante es darnos cuenta de que la cocina es un lugar político y que si se comparte se genera, ¿no? Estamos hablando de un tipo de política, ¿no? O sea, todo es así. O sea, y todas las estructuras económicas que hay alrededor me parecen lo más interesante. Porque tanto si se colectiviza, hay unas estructuras económicas alrededor, eso no las podemos negar. Y hay desde el extremo comercial, ¿no?, como el We Live y no sé qué, hasta los que abogan que el trabajo es un esfuerzo colectivo, pero, por ejemplo, ¿no?, todas las cooperativas de vivienda o los cohousing daneses, suizos, es muy interesante porque surgen con una ideología política. Se considera que el acto de cocinar no tenía... Los primeros casos, por ejemplo, vienen de apartment hotels, es decir, de edificios de vivienda con cocina colectiva que habían, por referencia, ¿no?, que habían seguido los modelos norteamericanos y que se habían construido en Europa con un cocinero, un chef que cocinaba para toda la comunidad. A finales de los 60, en varias comunidades hay como una reivindicación de que los propios residentes tienen que cocinar. Es para mí súper interesante, desde una ideología social, ¿no?, para una igualdad de género, porque se considera que, pero ojo, muy interesante, desde una ideología social negando el valor económico del acto de cocinar. Entonces, o sea, es súper interesante, no estamos hablando de... Es como desvelar todas las realidades que hay detrás de estos y no caer en clichés, eso es lo más importante. Gracias. Bueno, yo es que no tengo ninguna pregunta, pero porque no sé, de estas veces que lo he entendido todo, pero sí quería, bueno, primero que se me ha quedado cortísima, lo digo como por tu tranquilidad, no sé, yo he estado a punto a mitad de la conferencia de interrumpirte para decirte que estuvieras tranquila, que no tenemos ninguna prisa, o sea que ya ha dicho Miguel que la chica de la puerta aguanta, o sea que es el único... que es como el único, dijéramos, sentido de irnos, ¿no? Entonces, claro, yo lo único que he visto son muchas imágenes que no has dicho nada de ellas, entonces eso sí que me ha generado una cierta ansiedad. Todas las que has comentado, pues sí que me han gustado mucho, ¿no? No sé, creo que... Bueno, a ver, bueno, ha empezado diciendo que si te había equivocado con la conferencia, creo que en absoluto, porque... Lo que ahora mismo, desde esta conferencia que acabas de dar, lo que no sé si es muy necesario es que cuentes tu obra, por lo menos para los que la conocemos, porque dijéramos que los vínculos que hay dijéramos las relaciones que hay entre lo que has contado y vuestro trabajo en el estudio, pues creo que también son de alguna manera comprensibles. O sea que a mí lo que me parece importante es esto que has dicho de abierto, ¿no? Una investigación abierta que compartas con nosotros. No sé, eso yo lo quiero, creo que es un acto generoso. Por fin me he enterado bien en qué consiste esta cosa, como mito, ¿no?, de Ana Buchanan y sin cocina, ¿no? Entonces, creo que, o sea, que incluso se me ha quedado corto, ya te digo, y entonces pues solo te quería felicitar porque me ha parecido maravilloso el sistema de trabajo, los casos seleccionados, la paciencia, la constancia en la investigación, la documentación, no sé, me ha parecido extraordinaria la conferencia. Creo que
no sé, creo que he venido casi todas, bueno, llevo viniendo al ciclo ya muchos años, este año, y creo que, no sé, como clausura, me parece que ha sido una clausura extraordinaria de esta idea de los interiores, o sea, de este concepto, incluso lo comentaba ayer con Miguel, a lo mejor me estoy enrollando demasiado, es que era un concepto del interior que parecía que estaba fuera como de la agenda de la actualidad más rabiosa, y sin embargo están emergiendo dentro del concepto de interior temas de reflexión muy interesantes. Así que por mi parte solo eso, enhorabuena, y otro día, cuando la anuncies, por mí puedes hacerla más larga. ¿Quieres que aproveche para enseñar una cosa? Voy a enseñar una cosa. ¿Tengo 5 minutos aún? ¿A qué no nos hemos ido? Voy a hacer lo que no se debe hacer, que es abrir otra conferencia. Y enseñaros mi escritorio, perdonad, y mi mail personal. Pero pensaba que quizá... Es que hoy realmente hay pocas ocasiones que uno pueda... O sea, realmente, a veces te das... Generalmente hablo de la obra de Mayo y hablo después de cómo la investigación ha ido vinculada, porque es creo que es uno de los valores de la oficina, o al menos es uno de los principales esfuerzos que hacemos de intentar vincular lo que pasa en la academia, lo teórico y lo práctico. Y ahí pues no es fácil. Una de las cosas que nos dedicamos mucho es encontrar vacíos legales, por ejemplo, en las normativas. O sea, lógicamente, si uno aplica la normativa española, pues a la rajatabla pues le sale un tipo de vivienda, porque esa normativa está pensada para que surja un tipo de vivienda. Y no quiero decir, no estoy alentando a ser ilegal, pero sí que leyendo la normativa hay muchos trucos, muchos vacíos que permiten otras tipologías, otras maneras de hacer, ¿no? Y quizá una de las... O sea, en México, por ejemplo, que hemos estado trabajando con el gobierno, pero de las cocinas, o sea, ¿cómo relacionas lo de las cocinas colectivas con...? Pues hemos estado trabajando en el gobierno en vivienda social para... en muchos estratos. Por ejemplo, ¿no? La mayoría de nuestras viviendas tienen esta habitación que la llamamos, ahora estamos utilizando el término abstracción, que es entre lo específico, lo abstracto y lo genérico. O sea, una habitación que es para todo y para nada, digamos. Es decir, que todo el programa doméstico no está predeterminado, sino que lo determina el usuario. Situar las instalaciones, que no es nada nuevo, esto en los años 70 se hacía un montón, situar las instalaciones de tal manera que hasta la cocina o cualquier cosa pueda situarse en cualquiera de los espacios. Trucos legales que empezamos en España, que en México no tienen tanto sentido porque podríamos no hacerlos, pero que los seguimos porque nos gustan. Siempre hay las puertas siempre tienen unos 60, son 2 puertas de 80 siempre, porque entonces 2 habitaciones legalmente pueden ser una, por ejemplo. Y ahí os digo el truco legal, en España particularmente. Y eso nos permite pues, que la sala de estar no tenga que tener las dimensiones que piden mínimas como sala en sí, por ejemplo, ¿no? En la normativa española, que es de heteronormativa, ¿no? Prácticamente. Y otra cosa que hacemos es que las habitaciones siempre se puedan agregar o disgregar, es decir, que estos límites, ¿no? mutables que veíamos en Nueva York están en todas nuestras plantas y tenemos tipologías que tú le robas una habitación al vecino, digamos. Eso sí, claro, has de llegar a un pacto. Eso solo sucede cuando hay unas maneras, o sea, una estructura, o sea, desde lo privado, por ejemplo, es mucho más fácil que desde el ámbito público. Eso nos estamos dando cuenta ahora, a ver cómo se gestiona en el futuro. Y en México fue súper interesante porque además es un barrio, es un proyecto precioso liderado por Tatiana Bilbao, que estamos como varios allí trabajando, y es un barrio que es una zona de Aguascalientes que está súper céntrica, a 15 minutos en coche. O sea, por fin la vivienda pública en México se está construyendo en lugares bien, porque normalmente estaba construyendo en solares que nadie quería ir. Y el problema que tiene este solar es que parte de 2 barrios conflictivos, uno bastante pacificado, si me dejáis utilizar esa palabra, el otro de una violencia extrema. El 7º de violencia en la ciudad, que quiere decir un muerto a la semana, en un perímetro bastante pequeñito. Entonces allí, interesante, aparte de hablar de la flexibilidad y tal, era cómo trabajar la colectividad para mejorar, no para cambiar, uno no puede cambiar en ciertas realidades, pero sí, de alguna manera, pacificar ciertas realidades, que es lo que ya sucede en el barrio pacificado. El barrio pacificado está ultra organizado, tiene un sistema de seguridad entre ellos, de pitos, no sé qué, los vecinos hablan
y logran que haya pues, tráfico de drogas, pero que suceda dentro de una normalidad sin violencia. Y entonces, para ello, pues, en lugar de hacer terrazas, hay esta cultura de la apropiación en México, que a la que hay un muro, tú te construyes algo encima del muro por si acaso, ¿no? O si hay algo, tú te lo apropias. Y es buenísima. Y aparte está muy arraigada, hay una cultura de construcción buenísima aparte. Entonces dijimos, bueno, pues que vamos a promocionar la apropiación, digamos, ¿no? La apropiación de espacios públicos para el uso privado. Algo ilegal, lógicamente, sí. O alegal, llamémoslo así, porque es aceptado. Entonces, lo que hicimos fue que propusimos estas escaleras muy raras. Son escaleras que son demasiado anchas para solo ser de paso, pero cuya forma no es fácilmente dividible entre los vecinos que comparten ese rellano. Con lo que si dos vecinos quieren apropiarse ese espacio que está frente a sus puertas, de grandes portones además, o sea, tú puedes abrir las dos puertas y tienes como una abertura, una terraza ideal a sur, tienes que discutir con tu vecino y partirte esa forma tan extraña. Y además todas las escaleras recibimos distintas, con lo que todas las formas tienen su qué. Ese es el catálogo de escaleras de conflicto, entendiendo que generando a través de hay dispositivos arquitectónicos que pueden forzar el diálogo, aceptando el conflicto, lógicamente. Sí que es un poco naif decir que el conflicto es positivo. No es que el conflicto sea positivo, sino que el conflicto puede ser, y promocionado por la arquitectura, puede ser una herramienta para generar, en este caso, un ámbito de discusión. Y eso esperemos. Es un proyecto piloto, a ver cómo sale. Esperemos que eso genere una mayor relación vecinal, ya veremos, y un mayor control de seguridad. Y ahí hay una cocina colectiva. En uno de los bloques, otra vez, ¿no? Buscando ahí el gobierno puede poner una biblioteca, el gobierno puede poner un centro de día para la gente mayor, no tiene un armamento legal para montar una cocina colectiva en Aguascalientes. Pero siguiendo el caso de DF, les convencimos de poner una biblioteca, un centro de día, y en medio hay una cocina que nadie gestiona, pero que tienes dos instituciones públicas a cada lado. Y a ver, bueno, estas cosas nunca veremos, ahora tenemos un parón por el cambio político, se está reestructurando todo y veremos con los años cómo esto va evolucionando para dar algo de obra. Sí, primero quería agradecerte tu conferencia y luego plantearte una cuestión que para mí es importante y que tiene que ver también con el paradigma de la cocina y el cambio que ha habido en estas décadas. Si pensamos en el fenómeno primero que fue Carlos Arguiñano, era una persona solitaria que te enseñaba a cocinar en tu propia casa, ¿no? Hemos llegado a MasterChef, en el cual llevan a un grupo de gente a una cocina colectiva, a cocinar en televisión, a someterse a pruebas en las que normalmente dan comida para mucha gente, comidas sociales, ¿no? Y ahora tenemos también este programa de vente a cenar a casa, ¿no? Ya nadie cena solo en casa, ya la gente cena con 5 gilipollas, por decirlo claro, que te critican lo que les has cocinado, ¿no? Entonces, esta idea de lo colectivo, de la cocina colectiva, a mí me plantea cuestiones respecto a mi propio comportamiento como cocinero, ¿no? Por otra parte, la cocina, me gusta mucho el programa ¿Quién vive aquí? Porque es sociológicamente muy interesante, ¿no? Las casas de los millonarios, ¿quién vive aquí? Siempre se llega a la cocina y dice, ¡ah, qué maravilla la cocina! Y siempre es una isla, ¿no? Me interesa esta idea de que los millonarios ya no creen en la cocina como algo cotidiano que está pegado a una pared, sino que es un paraíso, una isla en el centro de la habitación. Algo flotante que parece que estuviera mutando ya. Está la isla y está el jacuzzi como los elementos clave de la casa de los ricos. Iban de la isla al jacuzzi y del jacuzzi a la isla, ¿no? Sin embargo, aquí va mi cuestión. Para mí, cocinar en mi cocina es político, en el sentido de que soy más responsable, tengo un contacto más directo con lo que como. Yo, por ejemplo, llevo años intentando ser vegetariano. Cuando como en casa consigo ser responsable. Cuando salgo a un restaurante, a una cocina colectiva, digo, ya que está ahí el solomillo, venga para acá, ¿qué le vamos a hacer? De perdidos al río, ¿no? En ese sentido sí que creo que hay algo político en reivindicar que todavía tenemos el derecho a cocinar en soledad y a comer a horas intempestivas, que esta es la segunda parte. Vivo al lado de Jesús abandonado. La tristeza mayor para mí no es verles comer todos juntos, es verles cenar a las 7 de la tarde como cenan, ¿no? O a las 6:30 a veces. En pleno día, cuando nosotros estamos todavía de la siesta, ya están los pobres comiendo la cena, ¿no? Esto es muy triste. Y creo que la cocina colectiva que tiene
y debe tener sus ventajas cuando en Japón, Somalia y por ahí están con ello. Tiene estos inconvenientes para mí importantes. Primero, desconectan a la persona respecto al alimento, en el sentido que tú vas como usuario. Y en segundo lugar, crean una sociedad más uniformizada, más vuelta a lo tribal, a lo colectivo, cuando yo creo que precisamente el capital lo que está queriendo decir, iros todos de vuestras casas de mierda, os vamos a hacer las colmenas que os estamos queriendo hacer en Barcelona, sin cocina, dormís aquí ensanguichados en estos ataúdes, que esto es cool, ¿no? Porque os vais a poder socializar aquí todos comiendo juntos como cerdos en un cebadero ahí en Fuente Álamo, ¿no? En ese sentido, reivindico profundamente la cocina y más en un sitio como Murcia, donde hay una tradición de cocinar. Sí, no, tienes toda la razón. Es decir, hay un sector de toda esta historia, hay un lado de toda esta historia que es el capitalismo extremo en el que estamos viviendo, en que diferentes intereses económicos es muy rentable compartir cocina, ultra rentable para los nuevos desarrollos de vivienda. Te doy toda la razón, o sea, no lo negaré para nada. Es más, yo te diría que no es tanto ensalzar, yo digo, no es ensalzar cocinar colectivamente, porque no tengo ningún interés en ensalzar nada, sino ¿no? visibilizar todas estas otras realidades y empezar a ponerlo encima de la mesa, como, sobre todo por lo que decía antes, ¿no? para entender que la cocina ha sido lugar de control y construcción sociopolítica, ¿no? Entonces dices, bueno, a ver, esto de que hablabas de las islas, ¿no? Esto es una de las consecuencias de una tendencia del 20 muy fuerte en convertir el acto de cocinar en algo festivo, que esto es del siglo XX total, ¿no? ¿Por qué? Para sacarle su valor económico, es decir, es algo que no únicamente hacemos por amor, sino que hacemos para divertirnos. Cuando entonces se elimina de todo este discurso lo cotidiano, por ejemplo. Es decir, se convierte todo en excepcional. Todos los programas de cocina que tenemos ahora son excepcionales. Las recetas, los procesos son bastante complicados. No es una cosa que nosotros podamos... Se ensalza un tipo de cultura en favor de unas economías y se invisibiliza en otras. Y eso es lo que es interesante. Y todos copiamos el modelo, ¿no? La estética allegada a eso, ¿no? Al Masterchef, a las islas, a comer todos juntos, ¿no? Esto de, no, ahora porque las cocinas están juntas con el living room, porque todos comemos juntos y cocinamos juntos. Bueno, pues sí, pero es que al final estamos siguiendo el mismo discurso de eliminar la condición de trabajo del acto de cocinar. O sea, el acto de cocinar es un trabajo, como todo. Sí, pero yo soy tan radical que llego a ser contrario al plato al centro, ¿no? Ya hemos llegado al restaurante, ese momento del plato al centro con carne para compartir, o el plato al centro para no sé qué, que al final el que no quería nada de repente es el que se come todo. Y este concepto de que ya ni siquiera tenemos plato propio en los restaurantes, ¿no? Ya es el concepto... un plato al centro que al final es como el capital, ¿no? Lo que quieres es clavarte 40 euros por un trozo de carne. Si va al centro, el daño se minimiza porque, claro, tocamos a menos pasta que si te ponen a ti un plato y te piden 40 euros por 4 trozos de carne, ¿no? Entonces, ahí habría un problema político, ahí sí que habría un problema. Pero como va al centro, nos jodemos todos y al final la cuenta se divide y has muerto, has pagado mucho, has comido menos. Entonces, yo creo que hay un momento como de revolucionario en el sentido de pensar sobre estos temas, por eso tu conferencia me ha parecido maravillosa, porque estos temas no son broma, la cocina es una cosa muy seria, como decían las abuelas, y al final yo creo que el capital, no contento con meternos en cajas de cerillas, ahora nos quieren también cambiar un régimen alimenticio con el cual íbamos funcionando más o menos bien. No voy a hablar de cocina ahora. Pero sí, en Murcia, no sé si en Murcia solamente o en otros sitios en España, hay un fenómeno extraño, se construyen casas con una cocina dentro de la casa, pero inmediatamente una cocina fuera de la casa. En el pueblo donde vivo, todas las casas tienen una cocina para estar, pero otra cocina para cocinar. Y está fuera. Es lo que me habían dicho que pasaba aquí en Murcia, que nunca lo he visto y tengo unas ganas de verlo otra vez. Es un fenómeno extraño. Mira, en Singapur que es alucinante porque el gobierno, al copiar los modelos, digámosle así, modernos, estándares totalmente provenientes del movimiento moderno, no podía aceptar no tener cocina.
en sus tipologías. Y todas las tipologías tienen cocina, pero el vecino está bastante invitado a no cocinar. Es decir, que tú si generas algún tipo... hubo una voluntad de mezclar todos los guetos que existían en Singapur hasta la independencia. Los barrios estaban separados hasta la independencia, los barrios estaban separados por los británicos, los malay. Cada barrio era literalmente un gueto. Y hay esta voluntad de mezclar. Primer problema. Cuando mezclas hay problemas. En el sentido pues, cultural, de molestias, de todo. Y una de las cosas que molestaban más eran los olores de las cocinas. Con lo que hay una contradicción brutal, porque todas las viviendas se construyen con una cocina, pero se fomenta desde el gobierno a que no se utilicen, y si se utilizan, que no generes problemas, porque si tienes un problema, la has liado. Entonces, progresivamente, estas cocinas se van como sacando el equipo. O sea, cuando se estropeaban los fogones, no se reponen, digamos, ¿no? Entonces, ahora tienes estas cocinas con unos counters continuos, modernos, en los que la gente tiene pues, fotos de familia, el florero, libros, pero no se cocina. Pero han de tener la imagen de la cocina. Eso es lo más alucinante, porque no las desmontan. Necesitan tener la imagen de la cocina. Y eso es bastante interesante también, ese constructo cultural de que necesitamos tener una cocina. Yo tengo una, no me voy a deshacer de esa, me encanta cocinar, pero es interesante. Hola, Ana. Yo estoy casi igual que Pencho, solamente por felicitarte, porque me ha parecido fascinante la conferencia. Nos hemos quedado sin ver muchas fotos, con lo cual espero que vuelvas por aquí, pero sobre todo me ha parecido interesante el que la investigación empiece por una investigación arquitectónica con los rascacielos de Nueva York y con el Waldorf y todas tipologías, todo ese trabajo de investigación de archivo de plantas, y que toda esa investigación arquitectónica te haya derivado a este viaje para quitarte como esa mirada eurocéntrica o occidental y poner los ojos casi... yo estaba viendo una investigación casi antropológica estaba pensando en comunidades matrilineales o patrilineales que habla Carmen Espejel, con estas historias, con lo que has enseñado de Senegal, esa planta maravillosa que nos has enseñado. Y bueno, una investigación antropológica, sociológica, donde estás hablando, en lo que has enseñado de Japón, la perversión que puede haber en esa colectivización de la cocina, donde te tienen que invitar y tienes que tener unos requisitos, me imagino, económicos o educacionales o tal para entrar. Y estaba pensando hasta en que es una manera de pervertir la estabilización de los lazos débiles y los lazos fuertes que hablaba el sociólogo, ¿no? De los lazos fuertes de la familia y los lazos débiles, las conexiones. Esa manera de colectivizar la cocina invierte toda esa sociología. Y encima, si nos cuentas que es la propia televisión la que lo está fomentando, pues vuelves como a una investigación como económica y el capitalismo y tal, que es lo mismo que cuando aquí en los años 80 estábamos viendo Médico de Familia y aparecían el dúplex, donde luego todo el mundo se compró un dúplex, ¿no? Pues que me ha parecido como que desde la arquitectura hayas hecho como todo este recorrido y bueno, dices que por supuesto la tienes abierta porque da para muchísimo, por no hablar de los cuidados, por no hablar de esos comedores que se están intentando colectivizar para que las personas solas, eso que dices del 27% no es solamente la familia nuclear, el resto vamos a ser personas solas y los mayores más, y que las cocinas colectivas sean un sitio de encuentro y de conversación. Bueno, que me ha parecido todo tan fascinante que solo quería darte la enhorabuena. Muchas gracias. Este semestre, es que ahora que hablabas de personas solas, trabajé con los estudiantes de Columbia en Tokio, les metí a investigar paralelamente, ¿no? Aquello de intentar especular sobre lo que está sucediendo, un futuro próximo, etc. Y Tokio en el 2012 tiene más de un 50% de población viviendo sola.
Y vivir solo, que para nuestra cultura podría ser una tristeza, digamos, ¿no? Allí es que no hay una felicidad, una tristeza allegada, no hay un sentimiento necesariamente allegado a la condición de vivir solo o vivir en familia. Y esto fue buenísimo porque después de trabajar con los estudiantes durante 4 meses, estar muy metidos en la cultura japonesa, llegamos al tribunal final, ¿no? de corrección de proyectos, y más de un invitado, de los críticos, todo el rato, ¿no? Había esa coletilla de, claro, es que como viven solos, con esa percepción de lo triste que es vivir solos. Claro, para los japoneses que formaban parte del tribunal se los miraban como diciendo, es que para nosotros esto no es, no hay un sentimiento. Entonces, sí que, pues una vez más, ¿no? Te das cuenta que nosotros tenemos un constructo cultural que vivir solo aún pensamos que es una tristeza. Que sí, lo pensamos. Bueno, creo que ya tenemos que ir cerrando, aunque tengamos... ¿Se oye? Aunque tengamos la llave, pero bueno, en algún momento hay que cerrar, ¿vale? Bueno, muchas gracias, Ana. No podíamos acabar mejor, o sea que gracias por todo. Y nada, gracias también a vosotros. Nos vemos por aquí para otra cosa que organice otro, que ya me toca, ¿vale? Gracias.